3 palabras. Eso le bastó a Claudia Sheinbaum para desarmar a la gobernadora de Chihuahua frente a todo el país. Maru Campos había lanzado el reto el domingo, en público, con todas las cámaras encima. Le exigía a la presidenta de México que le respondiera a Estados Unidos, que confrontara a Donald Trump, que entrara al pleito que la oposición llevaba semanas buscando. Era una provocación calculada, una trampa montada para que Sheinbaum quedara mal, hiciera lo que hiciera. Durante 2 días, la frase de Maru Campos rodó por las redes. Los voceros de oposición la repetían. Los analistas afines esperaban la reacción. Todos querían ver a la presidenta acorralada, obligada a elegir entre 2 respuestas que la dejaban mal paradas. El reto tenía nombre, tenía fecha y tenía un solo objetivo: hacerla tropezar en vivo. Y el martes por la mañana, parada frente al micrófono, la presidenta soltó la respuesta. No subió la voz. No mencionó a la gobernadora con desprecio. Dijo 3 palabras que dejaron el reto convertido en nada. Y acto seguido explicó por qué no iba a caer en ese juego. Los reporteros se miraron entre ellos. La frase ya estaba circulando antes de que terminara la conferencia. El salón de la conferencia matutina es un termómetro. Decenas de periodistas, cámaras de todos los medios, transmisión en vivo para millones de personas. Cuando una respuesta pega, se nota al instante. Y esa mañana se notó. Hubo un cambio en el aire del salón. Ese murmullo bajito que recorre las filas cuando alguien acaba de decir algo que va a ser la nota del día. Los dedos empezaron a teclear. Los titulares empezaron a escribirse solos. Quédate hasta el final, porque para entender por qué esas 3 palabras pegaron tan fuerte, hay que entender qué había detrás del reto de Maru Campos, quién se lo pidió, y qué ganaba la oposición si Sheinbaum mordía el anzuelo. Si te gusta la política mexicana explicada sin medias tintas y un paso adelante de los demás, suscríbete ahora y activa la campana, porque esta historia tiene más capas de las que parece. Vamos a ordenarlo, porque el reto no salió de la nada. Todo arranca con un nombre: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Su figura ha estado en el centro de la tormenta política durante meses por la situación de seguridad en su estado. La oposición lleva tiempo intentando usar ese tema como ariete contra el gobierno federal. Y ahí es donde entra Maru Campos. Sinaloa es un estado complicado, cuna de algunas de las estructuras criminales más conocidas del país. Ha vivido episodios de violencia que ocupan portadas dentro y fuera de México. Para la oposición, eso lo convierte en el terreno perfecto. Si logran pintar a Rocha como un gobernador rebasado, y al gobierno federal como incapaz de controlar la situación, tienen su narrativa servida. Por eso el nombre del gobernador de Sinaloa aparece una y otra vez en sus ataques. Maru Campos lo sabe, y decidió subirse a esa ola desde Chihuahua, su propio estado, a más de 1000 kilómetros de distancia de Sinaloa. La gobernadora del norte opinando sobre la seguridad del noroeste y, de paso, sobre la política exterior de todo el país. Un salto curioso para alguien cuya responsabilidad está en otro lado del mapa. El domingo, la gobernadora subió el tono. Lanzó la idea de que Sheinbaum debía responderle a Estados Unidos, vincular el asunto con Rocha, y armar una confrontación abierta con el gobierno de Trump. Lo planteó como un desafío directo. Como un, a ver si te atreves. Y lo hizo sabiendo que cualquier respuesta de la presidenta sería usada en su contra. Porque esa era la jugada. Si Sheinbaum confrontaba a Trump con dureza, la acusarían de poner en riesgo el comercio, los empleos, el tratado de libre comercio del que dependen millones de familias mexicanas. Y si no lo hacía, la pintarían como débil, como sumisa, como una presidenta que se deja mandar desde el norte. 2 salidas. Las 2 malas. Esa era la trampa. Imagina el escenario que soñaba la oposición. Sheinbaum subiendo el tono contra Trump, los mercados poniéndose nerviosos, el peso temblando, los titulares hablando de crisis diplomática. Ese era el premio gordo. Una presidenta arrastrada a un conflicto que no le convenía, en el peor momento, por una provocación de domingo. Y del otro lado, si guardaba silencio, las redes de la oposición ya tenían listos los videos llamándola tibia, entreguista, agachada ante el extranjero. Era una emboscada de manual. El tipo de jugada que en política se prepara con tiempo, se coordina entre voceros y se lanza en cadena para que pegue fuerte. Y Maru Campos era la cara visible de esa operación, la que ponía el rostro y la voz al reto. Pero Sheinbaum encontró una tercera puerta. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Recuerdas que te dije que respondió con 3 palabras? Aquí está la primera parte.
Cuando una reportera le preguntó directamente por el reto de Maru Campos, la presidenta no titubeó. Calificó todo el asunto con una expresión que lo aplastó en segundos. Lo llamó propaganda política. Y dejó claro que no iba a entrar en un debate de ese tipo con la gobernadora de Chihuahua. La respuesta llegó rápida, casi sin pausa, como quien ya sabía que esa pregunta iba a caer. Y esa seguridad también comunica. Una presidenta que duda, que se enreda, que tarda en contestar, manda señal de debilidad. Sheinbaum hizo lo contrario. Respondió de inmediato, con una sola etiqueta, y pasó al siguiente tema. El mensaje implícito fue tan claro como las palabras. Esto no me quita el sueño. 3 palabras. Propaganda. Política. Y punto. Con eso le quitó al reto todo su peso. Porque al nombrarlo como propaganda, Sheinbaum lo sacó del terreno serio y lo mandó al terreno del show. Le dijo al país, sin gritarlo, que ese desafío no buscaba resolver nada, solo buscaba cámaras. Y a la propaganda no se le responde con un debate. Se le ignora. Fíjate en lo quirúrgico de la elección de palabras. Pudo haber dicho que la gobernadora mentía. Pudo haberla llamado oportunista. Pudo haber soltado una respuesta larga, defensiva, explicando punto por punto. En cambio eligió 2 palabras que funcionan como etiqueta. Propaganda política. Y una vez puesta esa etiqueta, todo lo que diga Maru Campos sobre el tema, queda marcado igual. Es una jugada de comunicación que se estudia en los manuales. Defines el marco antes de que el otro defina el suyo. Pero la presidenta no se quedó solo en la frase. Y lo que dijo después es la parte que casi nadie contó completa. Antes de seguir, una pregunta rápida para ti. ¿Tú crees que un gobernador de oposición reta al gobierno federal por convicción? ¿O porque hay una estrategia más grande detrás moviéndole los hilos? Déjamelo en los comentarios. Y si esto te está abriendo los ojos sobre cómo funciona la política de verdad, suscríbete, porque lo que viene explica toda la jugada. Sheinbaum agregó algo que desmontó el argumento central de Maru Campos. Dijo que cada quien debe cumplir con su trabajo. Ella con el suyo, la gobernadora con el suyo. Una línea simple, casi de sentido común, pero cargada de intención, porque al decir eso, la presidenta puso un espejo enfrente. Le recordó a Maru Campos que su trabajo está en Chihuahua, gobernando su estado, atendiendo a su gente, no dirigiendo la política exterior de México desde una rueda de prensa partidista. Cada quien en su lugar, cada quien con su responsabilidad, y de paso, dejó ver que mientras unos buscan reflectores nacionales, ella está concentrada en gobernar el país. Y todavía cerró con la estocada más importante. Negó que existiera la tensión con Estados Unidos que la gobernadora pintaba. Dijo que la relación es institucional y que sigue su camino. Que no hay crisis. Que no hay pleito. Que todo el escenario de confrontación que Maru Campos quería pintar, simplemente no existía en la realidad. ¿Ves lo que hizo ahí? Desinfló el globo completo. Si no hay tensión, no hay reto que valga. Si la relación funciona, ¿de qué confrontación habla la gobernadora? En una sola respuesta, Sheinbaum dejó el desafío sin sustento, sin escenario y sin público serio que se lo tomara en cuenta. Pero aquí viene la pregunta que de verdad importa. ¿Por qué la oposición está tan desesperada por arrastrar a Sheinbaum a un pleito con Trump? ¿Qué ganan con eso? La respuesta tiene que ver con algo que les está quitando el sueño. Y vamos a entrarle ahora mismo. La oposición en México atraviesa su peor momento en décadas. Los partidos que durante años se turnaron el poder hoy apenas levantan la cabeza en las encuestas. Y frente a un gobierno con respaldo amplio, les queda muy poco con qué pelear. Por eso buscan grietas. Por eso buscan el tema que por fin haga tambalear a la presidenta. Y creyeron encontrarlo en la relación con Estados Unidos. Hay que entender de dónde viene esa desesperación. Durante muchos años, esos mismos partidos controlaron gubernaturas, el Congreso, la presidencia. Manejaban el discurso, marcaban la agenda, decidían qué se discutía y qué no. Hoy ven cómo ese poder se les escurrió de las manos y no encuentran la fórmula para recuperarlo. Las propuestas no les funcionan, las críticas económicas no prenden, y entonces apuestan por el único terreno donde creen que la presidenta puede resbalar: la política exterior. El cálculo era sencillo. Trump comunica a golpes, amenaza con aranceles, presiona casi a diario. Si lograban que Sheinbaum entrara en choque abierto con él, una de dos: o la presidenta perdía el control de la relación comercial, y eso golpeaba la economía, o quedaba expuesta como incapaz de plantarse. Cualquiera de los dos escenarios le servía para el discurso. Maru Campos fue la encargada de prender la mecha.
Y lo hizo con el estilo confrontativo que la caracteriza. Pero la mecha se apagó sola, porque la presidenta no le dio el oxígeno que necesitaba el fuego. Y aquí hay un detalle que pocos notaron. Sheinbaum no necesitó atacar a Maru Campos para ganar el round. No la insultó, no la ridiculizó con nombre y apellido a cada frase. Simplemente la dejó hablando sola, mientras ella seguía con la agenda real del país. Esa indiferencia calculada duele más que cualquier insulto, porque le manda un mensaje al país entero. El reto de la gobernadora ni siquiera merecía una pelea. Y conviene recordar quién es Maru Campos en el tablero nacional. Gobernadora de Chihuahua por un partido de oposición, ha buscado posicionarse como una de las voces más visibles contra el gobierno federal. Sus declaraciones suelen apuntar al choque, al titular fuerte, a la confrontación directa. Esa es su carta de presentación política. Y por eso fue la elegida para lanzar este reto. Encajaba perfecto en el papel. Lo que no calculó es que del otro lado había alguien que conoce el juego mejor que ella. Si llegaste hasta aquí, ya estás entendiendo la jugada completa. Y si te gusta este tipo de análisis donde te explicamos lo que de verdad está pasando detrás de las declaraciones, dale me gusta y comparte el video. Porque entre más seamos, más lejos llega la información real. Ahora vamos a la parte que conecta todo. Esa misma mañana, en la misma conferencia, Sheinbaum demostró por qué su estrategia con Estados Unidos funciona sin necesidad de los gritos que pedía Maru Campos. Porque mientras la oposición exigía confrontación, la presidenta presentaba resultados concretos en el tema que de verdad importa con el vecino del norte: la seguridad. Ese día, se informó del decomiso de 24,000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa, justo en el estado de Rubén Rocha, el mismo nombre que la oposición usaba para atacar. Un golpe enorme al crimen organizado. Y desde el otro lado de la frontera, autoridades estadounidenses detenían 43,000 cartuchos de munición antes de que cruzaran hacia México. Sheinbaum tomó esos dos hechos y construyó su verdadero mensaje a Estados Unidos. Uno con firmeza, pero sin show. Dijo que así como México trabaja todos los días para frenar la droga, Estados Unidos tiene que trabajar para frenar las armas que cruzan hacia el sur. Y fue más allá. Señaló que dentro de territorio estadounidense, también hay organizaciones que distribuyen droga y estructuras que lavan el dinero del narco. 3 tareas, todas del lado norte de la frontera. Detente un segundo en el tamaño de ese decomiso. 24,000 litros de metanfetamina líquida. Eso es el contenido de un camión cisterna completo. Toneladas de droga que jamás llegaron a procesarse, que jamás cruzaron la frontera, que jamás terminaron en las calles. Las fuerzas federales lo encontraron en Sinaloa, lo vaciaron y desmantelaron el laboratorio, como parte del trabajo de un martes cualquiera, sin alardes. Y del otro lado, 43,000 cartuchos detenidos en Arizona. 43,000 balas que ya tenían destino mexicano, frenadas antes de cruzar. La presidenta usó ese dato para recordar algo que México lleva años repitiendo. Las armas que matan en su territorio se compran en Estados Unidos y bajan de contrabando. La droga sube, las armas bajan. El negocio tiene 2 cabezas, una de cada lado. ¿Notas la diferencia? Maru Campos quería que Sheinbaum confrontara a Trump con un berrinche. La presidenta lo confrontó con datos, con exigencias razonadas, con la autoridad de quien sí está haciendo su parte. Esa es la respuesta de verdad firme a Estados Unidos. Y la dio sin que ninguna gobernadora de oposición tuviera que retarla. Por eso el reto de Maru Campos quedó tan pequeño. Porque mientras ella pedía espectáculo, la presidenta ya estaba haciendo el trabajo serio. Y el contraste fue brutal para la oposición. Pero todavía falta una pieza. Hay una razón de fondo por la que Sheinbaum puede darse el lujo de ignorar estos retos sin que le cueste políticamente. Y esa razón cambia toda la lectura de lo que pasó. Vamos a verla. La fuerza de Sheinbaum frente a estos ataques viene de los números. De resultados que se pueden medir y comprobar. Cuando la oposición la reta, ella responde con hechos. El Gabinete de Seguridad acumula golpe tras golpe contra el crimen organizado. Laboratorios desmantelados. Toneladas de droga incautadas. Detenciones constantes de generadores de violencia. Ese trabajo cotidiano es su escudo. Por eso no necesita entrar en pleitos de propaganda. Porque tiene algo que la oposición no tiene. Resultados que mostrar. Cuando puedes pararte frente a las cámaras y reportar 24,000 litros de droga vaciados en un solo operativo, no necesitas gritarle a nadie para verte fuerte. Los números hablan por ti. Piensa en la posición de Maru Campos comparada con la de Sheinbaum esa mañana. La gobernadora llegaba con un reto, con palabras,
con una provocación de fin de semana. La presidenta llegaba con un decomiso histórico, con un mensaje claro a Estados Unidos y con la agenda de salud del país recién presentada esa misma jornada. Tomógrafos nuevos, hospitales modernizados, telemedicina llegando a comunidades indígenas de Chiapas. Una traía hechos, la otra traía ruido. El público que veía la conferencia notó la diferencia sin que nadie se la explicara. Y aquí está el detalle que conecta toda la historia. El reto de Maru Campos giraba alrededor de Sinaloa, de Rubén Rocha, del supuesto descontrol en la seguridad. Pero justo ese día, en ese mismo estado, las fuerzas federales daban uno de los golpes más grandes contra el narco. El argumento de la oposición se caía solo, en tiempo real, con los hechos de la misma mañana. La gobernadora atacaba por un flanco que la realidad ya estaba cerrando. Esa es la ironía completa. Maru Campos eligió retar a la presidenta justo en el tema donde el gobierno acababa de anotar. Mientras ella hablaba de confrontación y debilidad, la realidad mostraba operativos y resultados. El timing no pudo ser peor para la oposición, y lo que vino después en redes lo confirmó. Mientras los voceros de oposición intentaban exprimir el reto de la gobernadora, los videos que de verdad se viralizaron fueron los de la presidenta llamando propaganda al asunto y presentando el decomiso de Sinaloa. La conversación se movió hacia donde Sheinbaum quería, hacia los resultados. El reto de Maru Campos quedó como una nota al pie, mencionada de pasada, mientras la agenda real ocupaba las portadas. Y hay algo más en la actitud de Sheinbaum que vale la pena señalar. Cuando habló de la relación con Estados Unidos, no la trató como una guerra. Reconoció que Trump tiene su manera de comunicar, su forma de ver el mundo, su estilo. Aceptó que en algunas cosas coinciden y en otras no, pero dejó una idea que resume su postura entera, que sin importar las diferencias, México y Estados Unidos son vecinos y van a serlo siempre. Ninguno de los dos países se va a mover del lugar. Por eso hay que entenderse, no romper la mesa. Esa madurez es la que le permite ignorar los retos de la oposición sin que le cuesten nada. Mientras Maru Campos busca el titular del día, Sheinbaum juega la partida larga, la de la relación que va a durar años, la de las negociaciones que de verdad mueven al país. Y esa partida larga tiene dos pistas que la presidenta cuida con cuidado de relojero. Una es la comercial, donde se juega el Tratado de Libre Comercio del que dependen millones de empleos en ambos lados de la frontera. La otra es la de seguridad, donde se juegan las armas, la droga y el lavado de dinero. Dos mesas distintas, dos negociaciones que avanzan en paralelo, y en ambas, México llega con argumentos en la mano, no con gritos en la garganta. Romper una de esas mesas por un berrinche televisivo sería regalarle a Estados Unidos la ventaja. Sheinbaum lo sabe, por eso no muerde el anzuelo. La gobernadora de Chihuahua, en cambio, no carga con esa responsabilidad. Puede lanzar retos desde la comodidad de no tener que negociar nada con Washington. Es fácil pedir confrontación cuando no eres tú quien se sienta en la mesa a defender el comercio del país. Esa es la trampa de fondo del reto. Pedirle a la presidenta que arriesgue lo que importa, para ganar un aplauso de fin de semana. Entonces, ¿qué le dijo Sheinbaum a Maru Campos con esas 3 palabras? Le dijo que su reto era propaganda política y nada más. Le recordó que cada quien debe cumplir con su trabajo, ella en Chihuahua y la presidenta gobernando el país. Y le quitó el piso al negar que existiera la crisis con Estados Unidos, que la gobernadora necesitaba para que su desafío tuviera sentido. 3 golpes en una sola respuesta, sin alzar la voz, sin entrar al pleito que le tendieron. Esa fue la jugada que dejó a la oposición hablando sola esa mañana. No fue un insulto, fue algo más difícil de contestar. Fue la calma de quien tiene resultados en la mano y no necesita demostrar fuerza a gritos. La gobernadora buscaba un duelo. Recibió una etiqueta de 3 palabras y una espalda que siguió caminando hacia el siguiente tema. Y ese es el punto que quiero que te lleves de este video. Durante meses, la oposición ha intentado encontrar el tema que haga tambalear al gobierno. Probaron con la seguridad, probaron con Rubén Rocha, probaron con la relación con Trump. Y cada vez que lanzan el reto, se topan con lo mismo. Una presidenta que responde con datos en lugar de gritos, que ignora la provocación y sigue gobernando. Maru Campos quería una pelea para las cámaras. Lo que obtuvo fueron 3 palabras y una agenda nacional que ni siquiera se detuvo a mirarla. Esa es la diferencia entre buscar reflectores y tener el control. Si este video te ayudó a entender lo que de verdad pasó esa mañana, hazme un favor enorme. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte esto con alguien que se quedó solo con el titular.
Aquí vamos a seguir contándote la política mexicana sin filtros, con datos, y siempre un paso adelante de los demás. Déjame en los comentarios qué tema quieres que analicemos a fondo la próxima vez, y dime si tú habrías respondido igual que la presidenta, o si habrías entrado al pleito. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, en política, quien pierde la calma casi siempre pierde la partida.